Buenas noches, amigos televidentes de su programa Aportando RD. Hoy tenemos la visita de un gran historiador dominicano, conocedor de los temas internacionales. Y vamos a tratar con él lo que está pasando por allá por España, en esos territorios que son enclaves territoriales de España, pero que están contenidos dentro de lo que es África del Norte. Nos referimos a Ceuta, un territorio que recientemente ha sido invadido por los habitantes marroquíes porque entiende su rey Mohamed VI que es parte del territorio marroquí. Para ello nosotros tenemos, doctora, a un gran expositor, un historiador, no solamente que conoce la historia de la República Dominicana, porque el hombre medio afrancesado también. Bueno, claro que sí. Qué bueno, porque ya es parte de nosotros, nos trae interesantes contenidos, es el profesor Manuel Núñez. Qué bueno tenerlo de nuevo por acá. Muchas gracias, aquí estoy siempre a la disposición. Sí, doctor, bueno, ese tema, vámonos con ese tema. Sí. Manuel, ¿qué está pasando allá en Ceuta? Tú que conoces bien los orígenes de esos dilemas. Ceuta es una provincia española desde 1580. Melilla es desde 1497. Había otras dos ciudades, que son la ciudad de Tetuán y la ciudad de Tánger. O sea, eran 4 provincias españolas, porque España está separada de África por el estrecho de Gibraltar, que está a 14 kilómetros de la costa africana, de la costa de Marruecos, y del Sahara español, que también era parte de España, pero que se ha dejado prácticamente bajo la jurisdicción de Marruecos. Ahora bien, ¿qué ocurre? El control de Ceuta y de Melilla para España es fundamental. Ceuta y Melilla existen como ciudades españolas mucho antes de la existencia de Marruecos. Sí, pues Marruecos se independizó fue en 1956. Exacto, sí. O sea que además era un conjunto de tribus, pero no existía allí una ciudad, digo, una población anterior que reclamara esas demarcaciones. Esas demarcaciones son soberanas, o sea que no son parte de un enclave que España le ha quitado a Marruecos. Ellas son preexistentes a la existencia de Marruecos. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, Marruecos, en su afán de expansionismo, cosa que tienen todos los estados, como dice el teórico que tanto le fascina al general Frederick Ratzer, la expansión del estado, pues Y que antes se justificaban las potencias, eran mucho más poderosas mientras más expansiones se daban. El expansionismo geográfico se ha justificado por la existencia de la cultura del estado que se expande. Por ejemplo, Alemania, que llegó al estado estatal muy tarde, en 1874, 78, es decir, tenía territorios que hablaban alemán fuera de Prusia. Entonces, cuando Hitler llega al poder, que quiere encontrar la Gran Alemania, comienza a examinar en cuáles territorios aledaños se habla alemán para hacer que todos los territorios donde se hablaba alemán formar el Tercer Reich. Sí, esa es en general la base del expansionismo. Pero en el caso de Ceuta y Melilla no, porque son provincias españolas, de población española, y allí se produjo una invasión promovida por el reino alauí, el reino de Marruecos, porque se ha determinado que toda la gente eran jóvenes, que no eran familias despauperadas, sino básicamente de jóvenes que fueron llevados en autobuses y que fueron introducidos masivamente en Ceuta, lo cual se puede calificar casi de un acto de guerra, porque prácticamente hicieron una incursión en la ciudad, colapsaron todos los servicios, los bares cerraron, los hospitales cerraron, las calles estaban llenas de excremento, la gente dormía en la calle, en las playas, en las plazas. Es decir, se creó prácticamente un colapso de la ciudad
con una población tan grande como la población de la ciudad. Eso ha comenzado a normalizarse. Sin embargo, es un anuncio muy negativo porque da cuenta de que estamos ante ciudades muy vulnerables con la presión migratoria, al punto de que yo pienso que la única opción que tendrá España es transformarla en fortificaciones militares. Fíjate, Manuel, se está hablando prácticamente, y los procesos migratorios, yo he dicho todo el tiempo, que pueden ser parte de lo que se llama una guerra híbrida. Y en ese sentido podríamos nosotros verificar que ha habido un interés por parte de las autoridades marroquíes de generar un caos en Ceuta, pero no solamente un caos en Ceuta, sino en toda España, porque España se ha visto cuestionada por lo que es la Unión Europea, donde 22 estados de los 27 pues han referido y han hablado de aislar a España de lo que es la condición de Schengen. Entonces, en ese sentido, incluso se ha aludido a que Pedro Sánchez tenía conocimiento de esto. Claro que y sí. Se ha ido tejiendo lo que algunos llaman una teoría de la conspiración, donde se ha establecido que él tenía conocimiento y que los organismos de seguridad ya se lo habían advertido, pero como él ha estado intuyendo, ha estado modificando lo que es el proceso electoral allá en España, donde ya 1.2 millones de ciudadanos inmigrantes pues están siendo reincorporados a un proceso electoral que prácticamente está al doblar de la esquina. Entonces, Claro. En ese sentido, nosotros queríamos que tú nos des tu opinión en relación a cuál es la posición de Pedro Sánchez en estos momentos con relación a esa catástrofe migratoria. Mira, Pedro Sánchez se fue de vacaciones, envió un playlist en su cuenta de X y prácticamente hizo mutis por el foro en un momento de una gran crisis. El ministro del Interior, Grandes Marlaska, que tenía una opinión bastante cuestionable con relación a Ceuta, porque en Ceuta el Ministerio de Interior de España, anterior a su ejercicio, había colocado unas barreras que eran infranqueables por parte de migrantes que entraran allí a saco, ¿no? Habían unas concertinas, unas púas que hacían imposible la penetración por vía normal del muro fronterizo. Pero Grandes Marlaska, que tenía fama de que había sido parte del movimiento gay, ¿no? Decía que los hombres se hacían daño. Y entonces este señor quitó las concertinas. O sea, y luego hubo un tribunal español que dictaminó que todo inmigrante que llegara por el mar debía darse la acogida y no podía ser repatriado de inmediato. La Corte Suprema. Sí, muchos de los que llegaron entraron por tierra, se tiraron al mar, algunos se ahogaron, no sé nadar, para entrar por el mar, para acogerse a ese predicamento que desconocía las fronteras marítimas. Es decir que esos acontecimientos combinados hicieron vulnerable la frontera española y colocaron a España en una situación muy difícil. Pero aparte de eso está el hecho de que España en su política con los Estados Unidos y con la OTAN se ha aislado de Estados Unidos y Estados Unidos ha establecido relaciones privilegiadas con Marruecos y hay la intención de Marruecos de controlar el estrecho de Gibraltar. Si Marruecos logra controlar Ceuta, va a controlar el estrecho de Gibraltar, que actualmente está bajo el control de España. Eso sería un golpe fatal para España, es decir, porque básicamente
en la zona, el lugar más neurálgico es el estrecho, un estrecho de 14 kilómetros cuyo control es fundamental para tanto para Estados Unidos, para Marruecos y para un aliado ocasional de Marruecos, que es Israel. Existen, precisamente ahora que tú acabas de decir eso, Manuel, otras teorías de la conspiración donde se establece que tanto Estados Unidos como Israel pues estaban apoyando a Marruecos, que son sus aliados en este sentido. Algo que yo dudo totalmente, porque sí es cierto que Estados Unidos es aliado de Marruecos, y más en un momento difícil cuando España y con ello Pedrito Sánchez no quisieron prestar tal facilidades a bases comunes como la de Rota y Morón, que le impidieron su uso en pleno conflicto con Irán. No es menos cierto que Estados Unidos sería incapaz de traicionar a un aliado de la OTAN, y más a sabiendas de que esa factura se la puede pasar en el día de mañana lo que es la Unión Europea, los Estados Unidos. Lo que pasa es que el control del estrecho le interesa a Estados Unidos. Con España no hay nada seguro, por lo menos con Pedro Sánchez. Bueno, nada es seguro. Pedro Sánchez le pueden quedar días. Sí, ahí, pero está todavía en el poder. Él ha perdido las elecciones y se ha quedado en el poder, con las combinaciones, porque en España el poder es un poder parlamentario, y él, aún perdiendo las elecciones, ganando el Partido Popular, ha hecho acuerdos con los nacionalistas, cediéndole más de lo que permite la soberanía del Estado español a esto, para mantenerse en el poder a troche y moche. Es decir, ¿Pudiera el Estado español tener alguna posibilidad estratégica para bloquear cualquier tipo de arreglo con respecto a ese espacio que quiere? Yo creo que Pedro Sánchez está desacreditado tanto en Europa, en los Estados Unidos y en la OTAN. Primero porque España no está colaborando con el presupuesto militar de la OTAN. España apenas pone un 1%. Quien más colabora es Polonia, que lleva ya más del 4%. Y Estados Unidos ha exigido que Europa contribuya con su defensa, porque Estados Unidos ha estado bajo su sombrilla, ha estado la defensa de Europa. Y evidentemente, tanto algunos geopolíticos como Kaplan ya lo habían aconsejado a Estados Unidos de tratar de que Europa se vaya responsabilizando de su defensa. Eso Pedro Sánchez lo ha negado, ha mirado para otro lado. Pedro Sánchez reconoció al Estado de Palestina unilateralmente, sin consultar a la OTAN. Es decir que España ha estado un poco desgajada del ámbito americano, y yo pienso que el objetivo ahora mismo es, para los Estados Unidos, que tiene un sólido aliado en Marruecos, y para un Marruecos que tiene también relaciones muy privilegiadas con Israel, es tener una base de control en el estrecho de Gibraltar que España, la España actual, no asegura. Hay que tomar en cuenta algo, Manuel. El simple hecho de las buenas relaciones que pueda tener Estados Unidos con Marruecos no le da esa luz verde para que deseche lo que es, porque desechar a España es desechar prácticamente a lo que es la Unión Europea, que son aliados tradicionales, porque Marruecos es un país musulmán. Sí. Y tarde o temprano, por el ámbito de que estamos hablando no de una religión, es un sistema político, hay que estar consciente de eso. La religión y la vida política están unidos en estos esquemas. Pero Marruecos es un país bastante laico. Sí, es laico, Manuel. Y en la Unión Europea, Giorgia Meloni ha denunciado que no va a reconocer a la gente que salen de España como parte de Schengen, debido justamente a que encuentran que España no es un socio fiable en todo lo que respecta al tema migratorio. O sea, que no hay seguridad en sus fronteras. O sea, y desde luego esto es una mala noticia, porque la Meloni está apoyada por 12 países que están siguiendo
la misma idea que ella tiene. La ultraderecha se ha unido, oye Manuel, la ultraderecha se ha unido en torno a la proclama de Giorgia Meloni en Italia, pero no es eso, es que hay un bloque. Es que la palabra ultraderecha Manuel, es una palabra que usa mucho Pedro Sánchez, Manuel, que es de ultraizquierda. Manuel, no. Manuel, la ultraderecha es un movimiento que va en contra de lo que son los procesos migratorios, pero no migratorio cualquiera, la migración islámica, la migración musulmana. Esa es la migración que la extrema derecha en Europa está en contra. No es una migración latina, no es una migración americana, no. Es la migración musulmana, una migración que comenzó con puertas abiertas por parte de Angela Merkel, que dio aquiescencia a 1 millón de sirios como refugiados. Pero el mismo disparate que sucedió allí en el Líbano, con esos refugiados sirios, palestinos, afganos, sudaneses, es decir, lo que vemos ahora mismo en el Líbano, esa gran contienda, esa gran confrontación de lo que es el espacio geográfico con una sociedad distorsionada, una sociedad prácticamente que está muy polarizada porque está muy etnizada, es lo que no se quiere en Europa. Y entonces en ese sentido hay que cuidar lo que son ahora mismo los espacios geográficos con un proceso de islamización más profundo que el que se tiene. Por ello nosotros, ya acaeciendo y terminando este programa, te vamos a hacer la pregunta, que es la siguiente. ¿Tú crees que eso se pueda dar en la República Dominicana? No me responda todavía. Ay. ¿Podríamos nosotros visualizar en una República Dominicana una Ceuta, como lo es el caso con Haití? Sí, ya aquí hubo un Ceuta, es decir, en el 2012 el padre Regino concentró a 5.000 haitianos. Él tenía una especie de agencia de migración particular, porque él les pedía unos carnets y tenía una combinación con gente del ejército y gente de migración para que los haitianos que eran de su grupo pasaran. Muchos de esos haitianos se fueron de vacaciones de Navidad y de repente cuando volvían se encontraron con que había una autoridad migratoria distinta y entonces tenían que presentar documentación para ingresar. Al no poder ingresar, Regino lo organizó y los concentró en la frontera y allí se concentró toda la prensa del mundo. O sea, estuvimos a punto de tener un gran conflicto. Si en ese momento, y había gente dispuesta a ello, morían 200, 300 haitianos que incursionaran de manera violenta, eso iba a romper definitivamente la frontera dominicana. Muchísimas gracias. Y ese es digamos, eso es el ejemplo de Ceuta y Melilla. Claro que sí. Muchísimas gracias, profesor Manuel Núñez. Lo vamos a invitar a que nos acompañe en un próximo programa. Y a ustedes muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche, como siempre. Sí, para nosotros ha sido un placer tener historiadores de la fusta de ese gran filántropo dominicano Manuel Núñez, quien con sus grandes conocimientos pues nos habitualla en el ámbito de lo que son las similitudes entre lo que son las diferentes civilizaciones. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.